Buenas tardes, profesor Víctor García, de compañeros y compañeras presentes. Me presento, soy Kevin Molina. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y en este momento daré comienzo a mi presentación basada en el tema Francia entre la miseria y el grandeur. A modo de ejemplificar la territorialidad geográfica, cabe señalar la ubicación exponencial de la región, en este caso el país francés, ubicado dentro de la Unión Europea, caracterizado principalmente por ser una zona metropolitana en Europa Occidental, limitando con diversos países europeos como España, Italia, Alemania, Suiza, Luxemburgo, entre otros. Al caracterizar la importancia en el desarrollo de los acontecimientos, es aludir la capital francesa, como lo es la gran ciudad capital de París, en una conjugación histórica de elementos que han caracterizado la relevancia de la ciudad, dado que es una de las principales capitales sociales y políticas europeas con mayor influencia en Europa y el mundo, como asimismo las caracterizada como la ciudad de la luz ante los procesos de descubrimientos anteriormente, proporcionando y abriendo una especie de mixtura cultural, debido a que es la región donde la predominancia hacia el desarrollo de las artes es inminente, como al ser catalogada en gran parte por centrar las bases de la cúspide contemporánea de la educación y ante el innegable ejemplo y hegemonía de urbanización a lo largo y ancho de la zona. Para ejemplificar el contexto histórico transcurrido durante los siglos XIX y XX, es importante recalcar la consagración del país francés a medida que los procesos se desarrollaban, donde Francia fue una pieza clave para el seguimiento y accionar de los acontecimientos. En un primer caso o tiempo, la importancia entre los sucesos históricos es importante recalcar el periodo de Bella Época o Belle Époque, principalmente del continente europeo, que después se expandiría por los demás continentes entre los años 1870 y 1914, donde surgiría en torno al gran auge industrial, económico, artístico, cultural, etcétera, donde Francia sin duda fue una pieza central ante la inminente transformación vivida, catalogada por muchos como una segunda revolución industrial que consagraría al país, si no en el más relevante, como uno con más fuerza y espacio en Europa. En un segundo lugar, posteriormente al fin exponencial del periodo de paz y progreso de las luces, como fue anteriormente la Bella Época, es donde la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918 estallaría marcando un nuevo suceso en Europa y el mundo, donde Francia tomaría posturas en base a sus ideales y convicciones acorde a la Triple Alianza, al conjunto con el Reino Unido y el Imperio Ruso, donde eventualmente el armisticio consagraría la victoria francesa puesta en acción por el Tratado de Versalles. En un tercer lugar, tiempo posteriormente a la Primera Guerra Mundial, donde el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945 conllevó a Francia por medio de la integración de Alemania del poder a convertirla, entre comillas, en una nueva Francia por el predominante ejército nazi, provocando el decline del país a causa de la ocupación y deterioro, donde la postura eventual de estructuración de la nación francesa sería inminente. En un cuarto lugar, y donde nos vamos a centrar durante el transcurso de la presentación, es importante recalcar la posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, catalogada como posguerra, donde la liberación de París se desarrollaría. Francia tiene un nuevo rol en Europa y el mundo, acorde al espacio temporal que surgía y la nación, y las nuevas nacientes naciones adoptarían posturas francesas en la época de desarrollar como fue durante la Guerra Fría. Una vez contextualizado una parte relevante del periodo contemporáneo en Francia, es aludir y contrarrestar dos términos de productos interrogativos, como lo que ponía al principio en el título. Eh, por un lado, Francia, grandeur. ¿Qué es grandeur? Para contextualizar la expresión, es de caracterizar el país en el ambiente contexto posguerra, en cómo el funcionamiento del Estado se toma en relación con Francia como una potencia victoriosa, donde el espíritu de grandeza y magnificencia está presente en una parte de la sociedad francesa. Y por otro lado, en el término de miseria, ¿qué es miseria para el país? En contraposición, hace referencia a las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial había dejado en el país a causa de la ocupación, donde producto de
desgracia ocurrida, una parte de la sociedad replanteaba una suerte de mixtura entre desgracia e indigencia en torno a las necesidades de restauración permanente de las fuerzas. Postura francesa, acción y reacción. Como todas las posturas analizadas en torno al contexto temporal histórico, cada ideología o determinación conlleva una acción y reacción, y en este caso Francia no podía estar excedente de ello. Una de las principales posturas francesas durante la posguerra fue la integración del país al Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para la secuencial desarrollo de la Guerra Fría, debido a que he de señalar que la nación participaría desde los comienzos en la organización e incluso organizó la primera sede de la OTAN en la capital París, donde a medida que la indirecta pero cercana guerra se desarrollaba, el estado de bienestar consagraba en base al modelo continental en que las políticas francesas tomarían la decisión en torno a un importante poder mediante las negociaciones colectivas, pero con baja afiliación activa a los sindicatos. Entre las principales posturas e ideología del bloque occidental en Francia, es donde cabe destacar a la nación por su sistema democrático, donde la postura francesa se había integrado al Plan Marshall en camino hacia una reconversión y reestructuración financiera basadas en la doctrina de Truman, con la finalidad de evitar la expansión soviética en el continente como en el país, provocando que el país velara por plantar pilares económicos con una intervención estatal, donde la estructura financiera transformara la productividad. Por lo eventualmente visto anteriormente, un hecho importante surgiría durante la Guerra Fría que impactaría de forma sustancial al mundo, como a Francia principalmente, provocando acontecimientos que produjeron consecuencias a nivel mundial, como lo fue el Mayo francés de 1968, donde por un lado, a modo de acción, tenemos las transformaciones que estuvieron sujetas a la reconstrucción del país en torno a un sistema imperialista que aún estaba vigente para la década del 60, la cual era caracterizada como la época de desarrollo y prosperidad económica, la cual no obstante, ante una grave crisis y los primeros síntomas de la realidad comenzaban a percibirse, durante el periodo los movimientos estudiantiles y sindicatos, entre paréntesis obreros, salían a las calles en contra del sistema ultraderechista, provocando que la sociedad francesa estuviera polarizada en dos extremos. A modo de reacción, por otro lado, el desempleo afectaba gravemente a los estudiantes, principalmente jóvenes, catalogados por ser el extracto social más afectado, generando que la industria concertaría un futuro incierto para el país, donde las personas en situación de pobreza iban aumentando, la caída creciente del empleo iba aumentando, la baja del sueldo iba en crecimiento y la precaria condición laboral afectarían principalmente a las zonas proliferadas. De la misma forma, la protesta del Mayo francés de 1968 permitió y replanteó un nuevo hito para la época, representado como una última gran revolución romántica en base a la búsqueda romántica, anteriormente dicho, de las libertades y derechos individuales como sociales. Sin embargo, la proliferación marcó la segunda mitad del siglo XX ante el peligroso enemigo social anárquico y los acontecimientos transformadores del ideal romántico y utópico. Como señalábamos anteriormente, Francia ha sido un eje fundamental para Europa y el mundo. Cabe recalcar que el Mayo francés de 1968 convocó a grandes multitudes de personas como España, donde también, de hecho, en España en marzo las universidades de Madrid fueron cerradas por un periodo indefinido debido a la agitación estudiantil contra la guerra de Vietnam y el régimen de Franco. Y por otro lado, podemos ver en Italia, donde los estudiantes se movilizaron en numerosas universidades ya en marzo, igual que España, y principalmente en Roma, contra la guerra de Vietnam y contra las políticas de las autoridades académicas. Las referencias bibliográficas en cual hacer este trabajo la pueden encontrar en estos dos enlaces. Y a modo de síntesis, y para ir terminando con la presentación, es de señalar que la contemporaneidad de los procesos en Francia conllevó a que el país tomara posturas y decisiones
mayoritariamente seguía los ideales franceses a favor del desarrollo económico del país por parte de la gobernación, cuales a cierta medida fueron desgarrados en el transcurso de la época debido a que la condición impartida por los estudiantes y trabajadores jugaron un rol importante en mayo de 1968, donde la misma situación política, donde la sociedad fuera más atractiva, provocó que en el transcurso del tiempo Francia pudiera volver a reestructurarse como una de las regiones grandes de los progresos culturales, políticos y económicos que recuerdan las huelgas y el reclamo por la equidad de derechos que siguen prevalentes durante el siglo XXI. Muchas gracias por su atención.